título de nuestro mensaje de hoy es La muerte al pecado y la vida en Cristo. Y acompáñenme a Romanos capítulo 6, por favor. Versículo 1. Acuérdese que hasta este punto en la carta, Pablo ya ha dejado claramente establecido y demostrado que la justicia y la salvación del alma se obtiene únicamente por fe y por gracia. Y una vez que esto se ha planteado y que se ha fundamentado, Pablo va a abordar una pregunta sumamente interesante e importante. Y la vemos en el versículo 1, ahí en Romanos 6. Dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y mire, aquí está una pregunta bien importante. Honestamente, esta pregunta es muy, muy importante, porque a lo largo de su ministerio, Pablo constantemente se enfrentó a esta pregunta, en la que las personas le planteaban si la salvación se obtiene, le planteaban algo como lo siguiente: si la salvación se obtiene por gracia y no por obras, entonces es lícito llevar una vida pecaminosa, porque pues al final de cuentas las obras no tienen importancia, ¿no? Nos salvamos únicamente por fe. Y no sé si le ha tocado, pero a mí me han planteado algo similar. Cuando uno le dice a alguien sin una debida explicación que la salvación se obtiene únicamente por fe, dicen: pues es que está bien fácil, porque entonces me puedo portar ya como yo quiera, ¿no? Y a veces dicen: pues qué chiste así. Bueno, es que sí tiene chiste, no es una mala concepción la que se tiene cuando alguien dice: bueno, pues yo voy a creer, así está bien, que la salvación es únicamente por fe y me voy a portar como quiero, porque al final de cuentas las obras no tienen validez, no tienen valor delante de Dios para la salvación. Y bueno, Pablo estaba consciente de que se le podía acusar de presentar una doctrina que podía llevar a vivir una vida inmoral. Y por eso va a presentar una respuesta. No era la primera vez en la que Pablo reflexionaba sobre este punto. Es muy probable que en alguna ocasión anterior ya le hubieran planteado algo así. Y acuérdese, uno de los propósitos importantes de esta carta es plantear y establecer las doctrinas fundamentales del cristianismo. Entonces, Pablo conoce bien al cristianismo y conoce bien los retos que tiene enfrente, y tiene una buena noción de lo que le pueden preguntar a un cristiano sobre su fe. Y acuérdese que la iglesia de Roma, en este tiempo, en el 57 más o menos después de Cristo, no ha tenido una visita apostólica. Entonces Pablo quiere proporcionar una ayuda. Y mire, leer la carta a los romanos es importante para todo cristiano, pero sobre todo para alguien que acaba de empezar, porque hay doctrinas fundamentales. Si queremos conocer bien el cristianismo, podemos empezar fácilmente en la carta a los romanos, y si la estudiamos a profundidad, vamos a tener una muy buena noción
de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y vamos al versículo 2, porque ahí Pablo va a empezar a desarrollar una respuesta a esta pregunta. Y mire, Pablo es bien tajante desde el principio, ¿no? Desde el versículo 2. El versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Pablo deja claro qué se contesta inicialmente cuando nos hacen esta pregunta de, pues entonces podemos llevar una vida de pecado. Pablo dice: en ninguna manera, de ninguna manera puede el cristiano continuar llevando una vida de pecado en base a la doctrina de la justificación únicamente por fe. Y Pablo empieza a desarrollar su argumento tomando como uno de sus puntos de referencia el bautizo. Si usted ve en el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Pablo no toma esta figura del bautismo por casualidad, pero para entender lo que Pablo quiere decir, debemos de ubicarnos en el contexto histórico en el que se está escribiendo esta carta, porque ahorita han cambiado un poco las cosas. En la Gran Comisión, el Señor Jesús mencionó siempre al bautismo. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos al pasaje paralelo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ambos pasajes en donde se habla sobre la encomienda que hace Jesús, sobre la gran comisión, vemos que les encomienda también bautizar. El bautismo no es un acto indispensable para la salvación, no. Si una persona no se bautiza pero cree que Jesús pagó por sus pecados y se arrepintió y reconoce a Jesús como su Señor, la persona se salva. Pero
Y bueno, hay otra evidencia de que en estos mismos versículos que nos muestra que el bautizo no es indispensable para la salvación. En Marcos 16:16, en el versículo 16, se nos habla sobre aquello que hace que una persona se condene, y es no creer. Dice, mas el que no creyere será condenado. No dice el que no se bautice, el que no crea. Ese es el que se condena. Y entonces, ¿quién es el que se salva? El que cree. Pero el bautizo es importante. El bautizo sí es muy importante, y le digo que las cosas han cambiado, pues no sé desde hace cuánto, la verdad. Porque generalmente, y lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, es que el bautizo era un acto inmediato después de creer. Y los ejemplos son abundantes. Cuando se convierten 3,000 por el primer discurso de Pedro, luego se van a bautizar. Tuvieron un montón de trabajo los discípulos, pero fue algo que sucedió de manera inmediata. Una vez que el etíope cree, ¿qué sucede? Busca dónde bautizarse, se bautiza inmediatamente. El carcelero de Filipo igual se convierte e inmediatamente se bautiza. Y es que el bautismo cristiano tenía un profundo significado, que lo sigue teniendo hoy. Pero bueno, a veces supongo que por cuestiones de practicidad, a mí me tocó desde la época en la que los bautizos se organizan un día específico al año, y pues ahí vamos a bautizar, pero así no funcionaba en el principio. También es el mundo en el que vivimos, y las ciudades donde vivimos pues son distintas. En el mundo antiguo, las ciudades casi siempre se asentaban al lado de un río o de un lago, una fuente de agua dulce que permitiera que pues tener abastecimiento, ¿no?, de líquido vital. No todas, pero sí muchas. Bueno, y véalo aquí en Morelia. Morelia está por cumplir 500 años. Era algo que sí tenía la idea, pero en 3 años cumple 500 años Morelia. No, en 16 años, pero ya no es 13 años, perdón, pero ya no es tanto. Es igual, o sea, por aquí pasa un río, ¿no? Pero no podemos bautizar de ninguna manera en ese río, porque ahí echan las aguas del drenaje. Pero bueno, las ciudades antiguas pues no echaban drenaje ahí. Era un medio de abastecimiento de agua. Entonces era común decir, bueno, pues ya te convertiste, pues vamos al río. El río no estaba lejos, y ahí se bautizaban. Pero bueno, no les sé explicar bien por qué tuvimos ese cambio, pero el bautismo no deja de ser igual de importante como lo fue en el inicio del cristianismo. ¿Por qué era tan importante el bautismo? Porque era un acto público que tenía un doble significado. En primer lugar, es un acto en el que se reconoce públicamente a Jesús como Señor. Los bautizos no se realizaban en la noche, se hacían a plena luz del día,
había testigos voluntarios o involuntarios, porque los ríos podían ser también lugares recurridos por personas. Entonces era un lugar público y cualquier persona podía darse cuenta de lo que estaba sucediendo allí. Entonces, públicamente en el bautizo de una persona se está reconociendo, esta persona que está siendo bautizada reconoce que Jesús es el Señor. Y en segundo lugar, la persona que está siendo sumergida y que después emerge, con este acto se identifica con la muerte y la resurrección de Jesús. Y mire, la inmersión y el emerger también tenía dos significados. El primero, cuando la persona cuando la persona está siendo sumergida y después cuando sale, cuando emerge de las aguas, está diciendo en primer lugar una de dos cosas, dependiendo de su origen étnico. Si era judío, al sumergirse y al salir del agua, estaba diciendo públicamente que abandonaba el terreno judío, culpable de haber rechazado a Jesús como el Mesías. Todo judío que se bautizaba estaba diciendo: dejo atrás el judaísmo y dejo atrás el rechazo que mi pueblo tuvo hacia el Mesías, hacia Jesús. Y si la persona que se estaba bautizando era gentil, estaba diciendo: estoy dejando atrás el paganismo, renuncio al paganismo y a la idolatría, se queda atrás, ya no es parte de mí. Y por otro lado, la persona también está diciendo: dejo atrás mi naturaleza pecaminosa y cuando salgo de las aguas inicio una nueva vida con una nueva naturaleza. Mi espíritu a partir de este momento vive. Entonces, por eso el bautismo era tan importante y es importante. ¿Por qué? Porque al momento de una persona bautizarse, está públicamente haciendo un acto en el que declara que Jesús es su Señor, que Jesús murió por sus pecados, que Jesús resucitó, que Él se identifica con la muerte de Jesús y deja su vida pasada atrás, y que se identifica con la resurrección de Jesús y Él inicia una vida nueva. Tal vez no sé si le ha tocado. Permítame tantito. Pero el bautismo sigue teniendo un choque cultural, nada más que tal vez no lo ha experimentado porque no sé qué tanto lo platicó en su familia, pero la mayoría aquí crecieron en un hogar católico, ¿no? Si le dice a un cura que se volvió a bautizar, perdóneme la expresión, pero hasta se va a persignar. ¿Por qué? Porque ellos sí entienden qué es lo que acaba de pasar. O sea, no es el bautismo en otros lugares es muy importante. Por ejemplo, en Europa, aunque están muy lejos del cristianismo, sí te preguntan: ¿y eres bautizado de tu religión?
porque el bautismo es un acto que marca, es un acto público que marca, no es un acto cualquiera. Por eso también no debe de tomarse a la ligera. Una persona que se va a bautizar debe de tener una auténtica convicción de lo que está haciendo. Por eso no bautizamos niños. Nunca vamos a hacer un bautismo de infantes, y tampoco de alguien que tenga 9, 10 años, porque no entienden la magnitud de lo que se está haciendo. La verdad es que no se entiende bien a esa edad. Puede haber excepciones, pero porque creo que yo me bauticé como a los 11, entre 11 y 12 años, no me acuerdo, pero sí entendía de qué se trataba. Pero bueno, es que yo crecí en un hogar cristiano, ¿no? Y en la escuelita bíblica de los domingos varias veces nos hablaron de eso. Entonces depende del contexto, ¿no? Pero no podemos bautizar a alguien que no entiende de qué se trata el bautismo, porque es un acto muy importante, significa mucho y no lo podemos trivializar, no lo podemos tomar a la ligera. Y bueno, Pablo está señalando en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer, que una persona que se ha bautizado, y tenga en cuenta esto, toda persona que estaba en una iglesia en este tiempo se había bautizado, porque como le digo, en ese momento era: ¿crees de verdad? Sí, vamos a bautizarte. ¿Por qué? Porque se quería hacer esto público. Y bueno, creo que a veces las personas sí no toman bien en cuenta qué están diciendo cuando se bautizan. Si están diciendo, en nuestro contexto, dejo el catolicismo atrás, que es de donde la mayoría viene, y dejo mi vida pasada atrás. Los creyentes sí estaban diciendo, los judíos decían: yo dejo el judaísmo atrás, o sea, voy a cortar con el judaísmo. Y el pagano decía: dejo a los dioses de mi nación atrás. No es cualquier cosa. En este tiempo la religión está muy arraigada, ahorita también, pero probablemente no se había puesto a pensar en esto. Pero cuando se bautizó, sí estaba diciendo: el catolicismo se queda atrás, ya no soy parte del catolicismo. Entonces, por eso Pablo toma también la figura del bautismo, porque Pablo sabe que aquel que cree se bautiza. Y en el acto del bautizo está diciendo: mi vida pasada queda atrás, no quiero nada con mi vida pasada, eso ya no cuenta, estoy empezando de nuevo. Por eso es que Pablo ahí dice tajantemente: pues en ninguna manera. ¿Por qué? Porque todos los creyentes nos hemos bautizado y así públicamente identificado con la muerte y la resurrección de Jesús. Hemos dejado sepultada nuestra antigua vida y hemos empezado una nueva. Por eso no podemos regresar atrás, no podemos vivir igual que antes y mucho menos peor que antes.
La persona que cree y se bautiza públicamente está diciendo: no quiero volver a vivir como vivía antes. Bien, vamos ahora al versículo 5, porque Pablo todavía no termina ahí en Romanos capítulo 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y aquí Pablo vuelve a tocar un punto de la doctrina de la justificación únicamente por fe. Una persona que se justifica únicamente por fe crucifica su vieja naturaleza. No él, el Señor lo hace, ¿no? Pero Pablo toma la figura de la cruz, porque acuérdese, cuando nos bautizamos nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo murió Jesús? Crucificado. Y no hay duda alguna de eso. Ese es un hecho histórico corroborable por múltiples fuentes. Hace poquito estaba viendo un programa de un historiador bastante serio, hablando sobre la crucifixión. El evento de la crucifixión es corroborable a través de muchas fuentes y fuera del Nuevo Testamento, pero no sé si le ha tocado. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Jesús algunos dicen que fue crucificado como en una X o en un árbol, pero este historiador explica cómo eso es totalmente improbable, porque hay varias fuentes antiguas que describen cómo era el proceso de crucifixión de una víctima romana, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento romano? Y menciona que efectivamente pues no es correcta la imagen de Jesús cargando toda la cruz. Lo que Jesús cargó fue el travesaño en donde pusieron sus brazos. El poste ya estaba ya en el Gólgota preparado. Era un super leño, no crea que era una tablita o algo así, no, era un leño grande y pesado. Y bueno, hay varios documentos donde se muestra que esto era lo que se obligaba a una víctima por crucifixión a llevar, y que se colocaba en una T así o en la T que conocemos, y pues lo más probable es que Jesús estuvo en la tradicional, ¿no? Esa fue la muerte de nuestro Señor Jesús, y Pablo utiliza la imagen de la cruz, porque para las personas de este tiempo la imagen de la cruz está muy presente. Nosotros nunca hemos visto a un crucificado real, porque en el Via Crucis pues sí los cuelgan, ¿no? Pero no los dejan ahí hasta morir. Esa es la cosa. Los habitantes del primer siglo después de Cristo del Imperio Romano constantemente veían a personas morir crucificadas, entonces entendían bien cuál era el procedimiento y qué pasaba allí.
Mire, un crucificado, en el mejor de los casos, entre comillas, mejor de los casos, nada más lo amarraban, lo extendían sus brazos y colocaban sus piernas en una determinada posición y los amarraban y los dejaban ahí colgando 3, 4 días. Los que más duraban eran como entre 3 y 4 días. Y en el peor de los casos, que fue el caso de nuestro Señor Jesús, los amarraban y aparte perforaban. O sea, no crea que el clavo era un instrumento de tortura, no era un instrumento para tener a la persona fijada. También se le solía amarrar. El crucificado de ninguna manera, y esto es importante, es un detalle importante a tener en cuenta para ver el desarrollo del argumento de Pablo, el crucificado de ninguna manera se podía bajar. Para poderse bajar, si estaba en el peor de los casos, tenían que sacar los clavos y después desamarrarlo. ¿Llegó a pasar? Sí. En el mejor de los casos, cuando nada más los amarraban, alguien tenía que llegar a cortar las cuerdas y a bajarlo. El crucificado, por su propia cuenta, jamás iba a poder liberarse. Mantenga esto en su mente porque lo vamos a volver a retomar. Vamos al versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos versículos, Pablo continúa explicando la condición que tiene todo aquel que ha sido justificado y salvado por medio de la obra redentora de Jesús. Y Pablo señala que así como Cristo resucitó de entre los muertos para nunca volver a morir, el espíritu de aquellos que le han recibido por fe, de igual manera tienen vida eterna. Mire, este cuerpo muy probablemente va a morir, a menos de que el Señor Jesús vuelva antes. Este cuerpo se va a acabar. ¿Por qué motivo? ¿Quién sabe? Hay muchos, un accidente, una bala, una enfermedad. Hay 1,000,000 formas de morir, pero nuestro espíritu no va a morir. Yo creo que va a ser bien, ese paso ha de ser bien curioso, porque el cuerpo puede estar en agonía mucho tiempo, pero en un instante no vamos a perder la conciencia. Es que eso es lo que va a ser curioso. El alma sale y va a la presencia de Dios, pero va a estar consciente, o sea, no es como que esté dormida, porque si vemos en Apocalipsis, cuando se habla de la adoración de los santos,
los santos no tienen cuerpos, dice que se les han dado túnicas blancas, o sea, no está el cuerpo glorificado, pero están conscientes, o sea, saben lo que está pasando y pueden adorar a Dios. Entonces, el alma está consciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma inmortal entra a la presencia de Dios y el cuerpo pues se queda aquí a que lo cremen o a que se lo coman los peces y quedó en el mar, o a que se lo coman los gusanos y decidan enterrarlo. Usted elija lo que quiera que le hagan con su cuerpo. Eso no tiene gran importancia ya. ¿Por qué? Porque el alma inmortal ya está en la presencia de Dios. Y ese es un gran regalo, por eso no debemos de temer a la muerte. No significa que no podamos decir, ay, pues es que, bueno, tampoco se preocupe por lo que pase con sus parientes, porque si son creyentes, el Señor se ha prometido que Él se encarga. Entonces, puede soltar eso también. Y si no, pues no lo va a tomar en cuenta ya en la presencia del Señor. Entonces, por eso es una realidad lo que Pablo dice: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir de verdad que es ganancia. Cuando el Señor lo diga, Él es el que va a determinar cuándo, pero si es ganancia, no más sufrimiento, no más penas, no más preocupaciones, no más maldad alrededor. Y bueno, ¿no tiene curiosidad por saber cómo es Dios? ¿No tiene ganas de que su fe sea recompensada? Porque mire, la verdad es que nadie de nosotros tiene una idea de cómo es Dios en su gloria. Nos lo podemos imaginar con lo limitada que es nuestra imaginación, pero en ese punto ya no se va a ocupar la imaginación. Vamos a saber cómo es. Y eso a mí me llena de emoción, ¿no? Vamos a estar en casa. Y eso es algo que a mí sí me llena de emoción, porque yo no sé usted, pero me gusta mucho mi ciudad, me gusta mucho Morelia, pero sé que no es mi casa. Sí es mi casa en muchos sentidos. Honestamente no me gustaría mudarme, y cuando he estado en el extranjero y platico de mi ciudad, platico con gusto. ¿Por qué? Porque aquí crecí y conozco mucho de la ciudad, pero sé, y es algo que sí experimentamos en México, que pues somos una minoría y que de verdad vivimos como extranjeros. Y va a llegar un día cuando estemos allá en el que ya no vamos a ser extranjeros, en el que ya no nos van a ver como el raro de la familia, el extraño en las reuniones familiares. Vamos a estar con nuestra verdadera familia. Ya no va a haber críticas, ya no va a haber puñaladas por la espalda, ya no va a haber chismes. No, se va a acabar. No vamos a batallar con las presiones que batallamos ahorita. Vamos a estar en casa, en medio de puros creyentes,
de puras personas que vivieron para Jesús. Y eso es para tener mucho ánimo. Y es por esto que Pablo señala, cuando hemos creído, nuestra alma inmortal ha sido vivificada, ha sido hecha apta para entrar a la presencia de Dios. Y así como Jesús no volvió a morir y jamás va a volver a morir, nosotros no vamos a morir de nuevo. Y físicamente tampoco. ¿Es algo que nos va a tocar experimentar? Sí, pero una vez nada más. Mire, esa es otra de las grandes ventajas que tiene el cristianismo sobre el sistema de reencarnación. El sistema de reencarnación de las religiones orientales tiene el concepto de reencarnar es horrible. ¿Por qué? Porque es sufrir en cada reencarnación y pasar por el momento de la muerte en cada reencarnación. Eso es una idea horripilante. Morir constantemente es algo que en el cristianismo no es así. Si nos toca morir es una y se acabó, no más, una sola vez. Y bueno, Pablo también habla sobre la muerte de Jesús y señala que Jesús murió ¿cuántas veces? Una única vez también. Y fue sepultado una única vez. Así, nuestra antigua naturaleza es muerta y sepultada. Y Jesús se levantó con un cuerpo como el cuerpo con el que fue crucificado. No, se levantó con un cuerpo glorificado, con una nueva naturaleza. Y eso pasa con nosotros también. Si verdaderamente creemos, eso es lo que sucede con nosotros. Acuérdese, el bautismo es un acto público, pero todo lo que se hace públicamente en el bautismo ya debió de haber pasado en el corazón de la persona. O sea, la persona no sepulta su antigua naturaleza cuando se sumerge. No, eso ya pasó. Simplemente estamos haciendo un acto físico, público, de ese evento que ya sucedió. Entonces, nuestra antigua naturaleza queda sepultada. Nuestra antigua naturaleza muere. Y ese es un concepto importante también, porque esa es la manera en la que nosotros tenemos que presentarnos ante el pecado como alguien muerto. Cuando creemos en Jesús, morimos ante el pecado. ¿Y por qué este es un término importante? Porque los muertos no reaccionan ante ningún estímulo. Si el muerto lleva ya un día, no va a reaccionar para nada. Si una mujer llega y lo acaricia, no va a reaccionar. Por más que le pongan platillos enfrente, no se los va a comer. Por más que le pongan bebidas enfrente, no se las va a comer, no se la va a tomar. Por más que le pongan pues una serie o algo enfrente, no las está viendo, está muerto. Por más que lo insulten, no va a contestar. Así es como debe de ser con nosotros, progresivamente. No siempre es así al principio, pero progresivamente debemos de actuar
como si de verdad estuviéramos muertos al pecado, de tal manera que cuando nos presentan las tentaciones, no reaccionamos, como un muerto no reacciona. Bien, vamos al versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y como miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí Pablo habla sobre algo que como creyentes debemos de hacer para que nuestra respuesta al pecado cada vez sea menor. Mire, el cambio más importante lo hace el Espíritu Santo, es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos autocambiar nuestra naturaleza. El único que puede hacer el cambio de naturaleza es el Espíritu Santo. El que da vida, el que vivifica, es el Espíritu Santo. Él hace lo imposible, Él hace lo que no puede hacer el hombre a través de la obra de Jesús. Él también nos da la fortaleza, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es eso que nosotros debemos de hacer? No presentar nuestros cuerpos al pecado. La mayoría de los pecados que cometemos son físicos. Sí, hay muchos aquí en la mente también, pero muchísimos son físicos. Y el enemigo sabe que a través de los sentidos es como más nos puede atraer al pecado. Los pecados de la mente generalmente vienen por un estímulo físico también. Cuando hay pensamientos terribles en la mente de un hombre, generalmente es porque vio algo o recuerda algo que vio. Los sentidos tienen la facultad de transportarnos a muchos lugares y a muchas cosas. Hay olores que nos transportan a ciertos lugares, a ciertas circunstancias. Por eso hay ocasiones en las que sí se recomienda ni siquiera huelas el alcohol. ¿Por qué? Porque los olores despiertan ciertas cosas. Tengo un amigo que le encantan ni fuma, pero le encantan los encendedores. Y le gustan mucho los de gasolina blanca, los que usan gasolina blanca. Y una vez, para una reunión de Navidad, traje un encendedor de esos y me lo pidió prestado y lo abre y dice: uy, hermano, acabo de transportar a 15 años atrás. ¿Por qué eso hacen? O sea, los olores hacen eso. Lo que escuchamos también. Por eso hay ocasiones en las que se debe de dar un corte a cierta música, porque muchos vicios
se promueven a través de la música o se realizaron a través de la música. Y si usted escucha ciertas canciones, el enemigo lo sabe usar y lo va a transportar a memorias pasadas que no están bien. Y así también a veces nos hacen enojar porque nos gritan algo en el tráfico o porque nos pitan. Es a través de los sentidos. Por eso Pablo nos dice, no le presten su cuerpo al pecado. ¿Por qué? Porque a través del cuerpo, a través de los sentidos, se puede caer fácilmente al pecado. Hay veces que uno está viendo sanamente una serie y sacan unas cosas en las series que ni avisan, y esas son las peores, porque hay unas en las que te van dando la idea de qué va a pasar y dices, pues aquí ya le adelanto, pero hay unas que te las sueltan así de golpe. No se quede, porque si se queda, ahí ya le prestó sus ojos al pecado y se va a ir a la mente, y a quién sabe dónde más se pueda ir el pecado. Esta es una instrucción muy importante, y aquí es donde vamos a regresar a la figura de la crucifixión. ¿Se acuerda que Pablo dijo que nuestra antigua naturaleza está crucificada? Está ahí en la cruz. No se puede bajar sin ayuda, pero ¿sabe qué? Usted le puede ayudar a bajarse. Ese es el gran riesgo. O sea, sigue viva, su cuerpo sigue vivo, ¿no? Por eso estamos aquí. Están latentes los medios de la tentación. Están abiertas todavía esas líneas. Están crucificadas, sí, pero usted las puede descolgar. Y si le da oportunidad, va a hacer cosas de las que se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque el pecado tiende a dominar y tiende a llevarnos a hacer cosas más allá de lo que queríamos. Por eso le digo que no se quede viendo eso, porque usted puede decir, pues me aviento la escena, no pasa nada, nada más vi la escena y se acabó. Muy probablemente termine en otro lugar lo que empezó por decir, le doy chance a esta escena. Si todavía le batalla con la música, no se quede allí, porque si usted dice, pues a ver qué pasa, vamos a escuchar esta, puede que acabe tomando. ¿Por qué? Porque le está quitando las cuerdas al pecado crucificado, a su naturaleza pecaminosa crucificada, y se va a soltar y lo va a llevar a donde no quería ir. Entonces, mire, esto es algo que debemos de tener siempre bien presente. ¿Por qué? Porque somos responsables como creyentes de cada pecado que cometemos. Y más si usted lleva ya un año o dos, ya no puede decir que no sabía cuando hace algo mal. Ahí nos engañamos a nosotros mismos, y a veces me preguntan que qué he hecho yo mal cuando menciono algo. Hay una situación particular que tenemos los que crecimos en un hogar cristiano, y es que
no, por lo general no tenemos excusas. A mí desde chiquito me enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal, y todo lo que he hecho mal ha sido a sabiendas. Por eso es peor, porque hay gente que honestamente hace cosas malas en ignorancia, pero yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque desde chiquito se me instruyó, o sea, todas las veces que la he llegado a regar ha sido bien consciente. Pero usted ya está en esa condición, si tiene más de un año aquí ya está en esa condición, porque se le ha enseñado. Mire, si lleva un año aquí y nada más ha asistido los domingos, ha escuchado 52 predicaciones. Si viene los miércoles, está hablando de 104 predicaciones. En muchas se ha hablado sobre lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios. Entonces, excusa ya no tiene. Cada vez que pecamos es con conciencia, es de manera deliberada. Entonces, por eso Pablo nos dice, mientras más nos presentemos a Dios, más difícil va a ser que se baje nuestra naturaleza caída de la cruz. No la baje, no le dé oportunidad a su naturaleza caída. Ahora, pregunta, ¿cómo le hago para presentar mi cuerpo a Dios? Ore todos los días. No un rezo. Todos los días dígale al Señor: Señor, te presento mi vida, ayúdame a no pecar, dame la fuerza para no pecar, porque no podemos nosotros mismos. ¿Quién es el que crucificó a nuestra naturaleza caída? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que sigue apretando las cuerdas? Él. Entonces hay que pedirle: Señor, ayúdame a no caer. Y si cae, pida perdón rápido. Y si hacemos esto, cada vez va a tener menos fuerza el pecado, cada vez nos va a atraer menos, cada vez vamos a reaccionar menos, y va a haber un punto en el que de verdad va a poder decir: estoy muerto a este pecado, porque pase lo que pase, ya no reacciono, ya no hace nada en mí. Bien, entonces, ¿puede llevar el creyente una vida disoluta e inmoral? No. ¿Por qué? Porque ya dejó su vida pasada atrás y no quiere volver. Y con la ayuda del Espíritu Santo y pidiéndole que tome nuestros cuerpos para no pecar, cada vez vamos a ser más como muertos al pecado. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esto que tú nos enseñas hoy.